¿Cómo que no sabes la diferencia entre fetch y axios, compadre? No puede ser eso posible. Es muy sencillo, mire, déjame te explico. Primero, quiero que entiendas qué es fetch y qué es axios, compadre. Y la respuesta corta es que son dos herramientas que van a permitirnos realizar peticiones HTTP. Es decir, es código que nos permitirá construir cosas como las API REST. Sin embargo, no se limitan únicamente a esto, compadre. Ambas herramientas trabajan mediante promesas. Que si no sabes lo que son las promesas, compadre, en mi perfil puedes encontrar un video donde te lo explico un poco más a detalle. La principal diferencia, compadre, y tal vez ya lo sepas, es que Axios es una librería externa, mientras que Fetch es una interfaz nativa. Esto quiere decir que para usar Axios debemos preparar nuestro proyecto descargando la librería. Y al ser una librería, Axios nos brinda muchas y diferentes opciones, mientras que Fetch, al ser una interfaz nativa, no requiere que hagamos algo adicional, compadre. Simplemente usamos el método, pero al ser un simple método, se puede quedar algo corto en cosas muy específicas. Pero ojo, compadre, esto no significa que por esta razón debas aferrarte a usar siempre la API de Fetch. Recuerda que en programación siempre depende. Ahora sí que según la piedra pa'l chingadazo. No lo olvides, compadre. Deja de mostrártelo con ejemplos para poder explicarlo mejor. Tenemos nuestra regio API, que con el endpoint de Chaves nos retorna una lista de cervezas. Y si le pasamos un ID, nos regresa la chave como tal. Si hacemos un get a esta URL utilizando fetch, el código quedaría de la siguiente manera, compadre. Primero, utilizamos el método fetch, el cual puede recibir como primer argumento un string con la URL a la que se le hará la solicitud, compadre. Como el método de petición es un get, no necesitamos especificar nada más, ya que por defecto fetch utiliza el método get. Pero si quisiéramos, podríamos utilizar el segundo argumento que recibe para configurar cosas como el método, las cabeceras o cosas por el estilo, compadre. Si quieres, déjame en los comentarios y podemos en otro video ver más a detalle fetch. Pero por el momento, solamente vamos a enviarle la URL de la regio API. Ahora, para manejar las promesas, utilizamos el método den. Y en la función callback que recibe como argumento, voy a recibir la respuesta de la petición. Pero ojo, compadre, esta respuesta no es la cheve que estamos esperando. Es en realidad un objeto conocido como response, que dentro de sus múltiples propiedades tiene una llamada body. Ahí, en body, se encuentran los datos de la respuesta a nuestra solicitud, en este caso la cheve. Pero hay otro detalle. Mira lo que se imprime en consola si yo llamo la propiedad body. No vemos nuestra cheve. Y esto se debe a que body es un objeto conocido como readable stream. Que para no revolverte mucho, compadre, digamos que sí es nuestra cheve, pero está en un formato que facilitó su viaje por la petición, pero que no nos sirve a nosotros para poder trabajarlo. Entonces, para poder trabajar con nuestra cerveza, hay que realizar una conversión. Afortunadamente, el objeto response cuenta con un método que nos permite realizar dicha conversión, el método JSON, que en resumen toma nuestro flujo de datos obtenido en el objeto response y lo convierte en un objeto literal de JavaScript. Se llama JSON porque precisamente toma un JSON como base y lo convierte a un objeto de JavaScript. Pero ojo, compadre, como te podrás dar cuenta, el método JSON también es una promesa, por lo que vamos a incorporarla a nuestra cadena de promesas con un método den para poder, ahora sí, en este segundo den, recibir la información que podremos manejar, nuestra cheve. Vamos a ver ahora cómo sería utilizando Axios, compadre. Primero que nada, vamos a agregar la librería a nuestro proyecto, porque recuerda que es un recurso externo. En este caso, voy a optar por utilizar el CDN para hacerlo más práctico. Sin embargo, fácilmente podríamos descargar el paquete utilizando npm o yarn si es que estamos trabajando en Node, ya que Axios puede utilizarse tanto en el navegador como en Node. Y esto es otra de las diferencias, compadre. Axios es isomórfico. Esto quiere decir que su código es universal y puede ejecutarse tanto en el navegador como en Node. Ya con mi proyecto listo, puedo sencillamente utilizar el método Axios pasándole como argumento un string con la URL del recurso, ya que al igual que fetch, Axios utiliza el método get por defecto, compadre. Sin embargo, también puedo enviarle un objeto, y dentro de este objeto puedo especificar el método, la URL, los encabezados y todas las demás configuraciones, compadre. Aunque como ves, trabajarlo así se vuelve un poquito engorroso. Así que, sabiendo esto, Axios permite el uso de lo que llama alias de métodos de petición, lo que ayuda a no tener que pasar un objeto con las propiedades URL, método y data, y nos ayuda a escribir menos código y hacerlo más entendible. Así quedaría utilizando el método get. Podríamos sin problemas
enviar un segundo argumento, compadre, un objeto de configuración. Si quieres que te explique más a detalle Axios, déjame saberlo en los comentarios. Pero con este ejemplo no es necesario este segundo argumento, así que vamos a dejar el código así. Ahora, hay que recordar que Axios también trabaja con promesas, por lo que para poder trabajar con la respuesta, vamos a utilizar el método then como lo hicimos con fetch. Quiero que veas que si yo imprimo en la consola la variable response, podemos ver que este es un objeto de JavaScript. Esta es otra de las diferencias de Axios a fetch. Axios internamente realiza la conversión por nosotros para entregarnos ya un objeto de JavaScript directamente, ahorrándonos un paso. Como sé que eres muy observador, compadre, ya habrás visto que el objeto response tiene una propiedad data. En esta propiedad data se encuentra la información, en nuestro caso la cheve, y para acceder a ella simplemente escribimos response.data como cualquier otro objeto. Así de sencillo, compadre. Una diferencia más entre Axios y Fetch es el manejo de errores. Y ya con esta vamos a cerrar el video. Voy a agregar el método catch para manejar los errores en ambos métodos y poder mostrarte lo que estoy hablando. Ahora voy a solicitar una cheve que no existe para que la petición me regrese un status 404. En ambos casos se atrapa un error, pero quiero que observes que no es el mismo. Con respecto a Axios, vemos que es un objeto llamado Axios Error. Y esto es porque Axios maneja internamente los errores que ocurren con respecto a la petición y al final nos devuelve a nosotros este objeto que llama Axios Error, para que con esto, si quisiéramos personalizar o implementar un manejo de errores más avanzado, podamos hacerlo basándonos en su documentación, pero que en primera instancia no es necesario. Explicarte el manejo de errores basándonos en la documentación de Axios es algo que está fuera del alcance de este video, compadre. Pero así por encimita, puedes ver que dentro del objeto Axios Error hay varias propiedades que podemos leer para trabajar el manejo de errores. Aquí lo importante, compadre, es que veas que un status 404 sí hace que Axios nos retorne un error. Que su error podemos ver que es más bien un error de sintaxis. De hecho, lo que nos dice el error es que no se ha recibido un JSON válido. Y esto es porque en realidad Fetch no está detectando como error el status 404. De hecho, lo único que puede hacer que Fetch regrese un error, compadre, es que haya un problema de red. Entonces, al no haber un error, la promesa se cumple exitosamente e intenta aplicar el método JSON. Y es hasta ese punto en donde ocurre el error. Pues lo que nos devuelve la Regio API al no encontrar el recurso no es un JSON válido. Entonces, si estatus como los códigos 400 o 500 van a considerarse como excepciones que deben ser manejadas, tocaría realizar la validación de dicho estatus manualmente, compadre, para saber si vamos a aplicar el método JSON al response o debemos arrojar un error. ¿Y cómo lo hacemos entonces, compadre? Te estarás preguntando. Bueno, ¿recuerdas que te dije que el objeto response tiene múltiples propiedades? Dos de ellas sirven para este propósito. Una es la propiedad de status y otra es la propiedad OK. Como puedes ver, compadre, status tendrá como valor el código del status de la respuesta, que en este caso es un código 404. Y la propiedad OK es un booleano donde si el código del status de respuesta está entre el 200 y el 299, compadre, su valor será verdadero, mientras que para el resto de códigos de estado va a ser falso. Entonces, en Fetch, un manejo de errores muy básico se escribiría de la siguiente forma. Una vez recibida la respuesta, validamos si la propiedad OK de response es falsa, para que en ese caso, en caso de que sea falsa, arrojemos manualmente el error. Y en caso de que OK sea verdadero, entonces, ahora sí, retornamos la promesa de response.json. Y ahí está, compadre, nuestro error por código de status. Estas son las principales diferencias entre Fetch y Axios, compadre. Hay unas cuantas más, como el hecho de que Axios permite implementar de forma más sencilla las intercepciones de una petición, pero son cosas más avanzadas y complejas que en un proyecto pequeño o sencillo se vuelven irrelevantes, no son necesarias. Entonces, es cuando tal vez podría convenir utilizar Fetch. Espero haberme podido explicar, déjame en los comentarios cualquier duda que tengas y sígueme para más contenido. Cuídate, compadre.